Entonces yo me acuerdo que Guillermo de inmediato sacó el maletín y sacó el fusible, no, ya, cambiémoslo, ingeniero. Yo me acuerdo que yo me senté y le dije, espérese un momentico, hermano. A ver, usted no es consciente de que en este momento usted y yo somos las dos personas más importantes de esta empresa. O sea, a mí, ¿quién me dice que a mí, si no se me da la gana cambiar ese fusil ahorita, yo dejo con o sin señal a medio país? Luego, yo soy el tipo más importante por encima de los artistas, por encima de los directivos, por encima de los dueños. Usted y yo somos los que tenemos en nuestras manos el futuro de esta compañía durante este fin de semana. Aquí comienza Radiomanía. Radiomanía. Una conversación con la gente que vive la pasión de la radio. Presenta Tito López. Desde hace rato tenía muchas ganas de hacer un podcast para conversar con gente que hace radio. Claro, y lo primero que uno piensa es en conversar con los grandes talentos que están al aire, escuchar esas voces que todos conocemos, esas personas que son la imagen de las emisoras en las que trabajan. Pero resulta que también hay una cantidad de gente que no es tan conocida para el público, que hace un trabajo muy importante ahí tras bambalinas, y que aunque quienes trabajamos en radio seguramente hemos oído hablar de ellos o hemos tenido la fortuna de haber trabajado a su lado, muchas veces esas personas pasan inadvertidas para el público en general. Me parece que como aficionado y apasionado por la radio, también hay que mostrar y resaltar su trabajo. Por esta razón, al presentar mi primer podcast de radio, no quise entrevistar a personajes tan obvios, sino que me fui por otro lado. En este caso, he querido conversar con John Camacho, una persona supremamente importante en Caracol Radio, que, entre otras cosas, prefiere hacer su trabajo alejado del reflector de la fama y, por el contrario, muy cerca de la gente que lo rodea, que lo apoya, y que en gran parte también representa esa fuerza callada de la radio y que es la que permite que los contenidos de las grandes estrellas lleguen a los oídos de los colombianos y mucho más allá. John Camacho, un ingeniero electrónico que manejó en Caracol la red de FM en todo el país, ha sido director de ingeniería en la regional de Antioquia y en el eje cafetero. Fue gerente nacional de producción, gerente de operaciones y actualmente se desempeña como director de la cadena básica de Caracol. Y él nos va a contar cómo llegó a la radio, cómo fue su llegada a Caracol hace ya 34 años, cómo era el ambiente y la forma de trabajar en esa gran cadena en esa época, cómo era la tecnología, y nos va a contar también algunas anécdotas divertidas de sus viajes por el mundo acompañando las transmisiones deportivas. Nos va a contar también cómo ha sido pasar del área de ingeniería al de gestión administrativa y luego a manejar la parrilla de programación y trabajar con los grandes talentos deportivos de Caracol. Camacho también hablará de su visión acerca de la radio actual y cómo deberá manejarse en el futuro, siempre con su conversación, que es muy didáctica y a la vez entretenida. Y aunque yo quería grabar en video este podcast, precisamente esa humildad, ese afán de permanecer tras bambalinas y ese amor por la radio y los formatos de audio fueron las razones por las que me pidió que solo lo hiciéramos en audio sin aparecer frente a la cámara. Así que, sin poder apreciar su imagen, dejemos que sea él quien se describa a sí mismo y nos cuente cómo llegó a la radio y cuál ha sido su trayectoria en Caracol. Con ustedes, John Camacho. Bueno, yo de profesión soy ingeniero electrónico. Ingresé a trabajar en radio sobre 1989. Creo que usted y yo nos llevamos un par de meses de cuando usted entró. Yo entré como al mes o a los 2 meses, justo cuando el Grupo Santo Domingo había adquirido la mayoría accionaria de Caracol y estábamos en ese proceso de trasladarnos de sede e irnos para esa sede grandísima que era la de Sutatensa en la zona industrial. Yo soy ingeniero electrónico, como le dije, y brevemente lo que puedo decir es que a mí la vida me premió al permitirme viajar o caminar por diferentes áreas de la compañía y por ende de la radio. Los primeros años estuve trabajando en una especialidad que ya no existe y es que yo estaba trabajando en el área que manejaba la red de FM de Caracol. La red de FM era aquel conjunto de
estaciones repetidores a lo largo del país que nos permitía llevar y traer el audio de Caracol y de algo que llamábamos la cadena deportiva, Radio Deportes, de Bogotá hacia el resto del país y viceversa. Adicionalmente era otra red que era la red de comunicaciones internas. Nosotros nos comunicábamos internamente por una red de radioteléfonos. Entonces yo trabajaba en esa área. Eso fue muy entretenido y muy divertido por dos razones. La primera porque pude conocer Colombia de otra manera, por así decirlo, casi que desde las alturas. Entonces se veían unos paisajes y unas cosas absolutamente espectaculares. Y también empecé a entender cómo funcionaba la radio desde otra manera. O sea, perdón la expresión, como desde las tripas de la radio. Y eso me permitió, pues primero conocer cada una de las ciudades del país, y saber cómo funcionaban y digamos dónde les dolía, por así decirlo. Luego, es una tecnología que evidentemente fue desapareciendo, y le dio paso al satélite. En ese momento doy un salto y me nombran director de ingeniería de una regional, que es la regional de Antioquia, que en ese momento era la regional más grande que había en el país, porque nosotros estábamos encargados desde Córdoba, obviamente Medellín, más todo lo que era el eje cafetero. Y también en esa época manejábamos y dábamos asistencia a lo que eran las emisoras de las afiliadas. Entonces era una regional bastante amplia, bastante grande. Y también fue importantísimo porque a mi juicio y a mi gusto, yo creo que en Medellín es donde se hace una de las radios más competitivas, o por lo menos en esa época. Era una radio muy, muy dura, muy difícil, pues justamente por la capacidad de los competidores que allí había. Allí estuve, bueno, varios años en el tema de asistencia técnica, y luego di el salto al área administrativa. Estuve como director administrativo de la regional, por unos meses, no fue mucho. Luego di un corto, muy corto salto al área internacional de ya del Grupo Prisa. Estuve en Panamá un año cortico, como 10 11 meses, haciendo un trabajo de ajuste de la operación. Luego regresé a Bogotá y empecé a trabajar en lo que en algunas empresas ya es algo que casi que ha desaparecido, que se llama operaciones. Y es como organizar todos los recursos aplicados a la radio, darles el uso, administrarlos, y posteriormente pasé a lo que ya conocemos como el área de producción, o como se dice ahora, de producto. Y hasta ahí pues es donde he estado trabajando los últimos veintitantos años. Ahí digamos que he desempeñado diferentes cargos. Se refiere cuando el grupo llegó, hubo unos cambios de estructura. Entonces fui gerente de producción, después director de radio hablada, y actualmente estoy concentrado exclusivamente en Caracol Radio, lo que antiguamente se conocía como la cadena básica. Entonces hoy soy director de Caracol Radio, Tito. Bueno, John, ¿y cómo fue esa entrada a Caracol? Yo me acuerdo que a mi llegada, por allá en agosto de 1989, tu hermano Jairo Camacho era el jefe del departamento de ingeniería de la empresa. ¿Tuvo algo que ver Jairo en tu llegada a Caracol? Así fue, Tito, por mi hermano. Yo trabajaba antes en otro campo de la ingeniería. De hecho me iba bastante bien. Ganaba como tres veces de lo que me entré ganando en Caracol. Yo trabajaba en una empresa que trabajaba en el soporte de lo que en esa época llamaban mainframes, y eran esos grandes equipos, computadores, CPUs, que administraban las grandes empresas. En esa época habían básicamente dos grandes empresas en Colombia que trabajaban ese campo, que era la IBM, y la otra se llamaba NASCO. Yo trabajaba en NASCO, y nosotros teníamos a cargo pues centros de cómputos de empresas, pues, casi que de todos los bancos, de Ecopetrol. De hecho, yo cuando antes de venir a Caracol, yo trabajaba en Bucaramanga, porque nosotros habíamos ganado la licitación de montar el primer centro de cómputo de algo que se llama el Instituto Colombiano de Petróleo, y yo era el ingeniero residente allá. Em, pero pues evidentemente mi hermano sí llevaba muchos años. De hecho mi hermano siempre trabajó en radio, y en su momento a él, bueno, él se había retirado, había montado un negocio, una empresa,
pero lo volvieron a llamar de Caracol, ya cuando vuelvo y digo, inició este nuevo ciclo con el Grupo Santo Domingo, y por alguna razón él vio como la oportunidad de que yo me metiera en este campo y simplemente, usted sabe, los hermanos mayores mandan, entonces un día me llamó a Bucaramanga, me acuerdo súper temprano, me dijo, ¿usted qué está haciendo? Le digo, hago esto, eso es muy chimbo, véngase a trabajar acá si quiere ser berraco y ya, y para mí fue como tan simple que simplemente renuncié y me devolví para Bogotá. Y usted me dice que cómo entré. Pues Tito, es que en esa época la radio todavía tenía ese altísimo componente de bohemia y de romanticismo. Usted no me va a creer, pero mi entrevista de trabajo fue un sábado en la tarde en un lugar que ya desapareció en Colombia, en Bogotá, que se llama el Bolívar Bolo Club, que era el lugar por excelencia donde se jugaba bolos, y era porque ese día había un torneo de bolos internos en Caracol y el vicepresidente encargado, que era un señor importantísimo de la época que se llamaba don Alberto Díaz Mateus, jugaba bolos. Entonces ahí me citaron y pues yo lo que llegué fue a sentarme a ver jugar bolos a don Alberto. Luego, como era predecible en aquellas épocas, pues nos tomamos más de un trago, mucho más de un trago, y ya muy tarde en la noche él simplemente me preguntó que si yo quería trabajar en radio, le dije que sí. Me acuerdo las palabras, me dijo, ¿y usted es un tipo berraco? Le dije, sí, señor. Me dijo, ¿es más berraco que su hermano? Y le dije, claro. Y me dijo, pues yo no creo. Le dije, ah, pues eso es problema suyo. Entonces, el hombre le dio risa y me citó ese lunes ya a trabajar. Y ese día empecé como un 4 de septiembre, me acuerdo. Claro. Y es que no es un secreto que por esa época muchas de las decisiones se tomaban de esa manera, ¿no? Con el trago presente en muchas tomas de decisiones. Y recuerdo precisamente que una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Caracol era que en muchas áreas de la empresa, y supongo que esto no sucedía solamente en Caracol, uno entraba a las oficinas de algunos jefes y siempre mantenían encaletado en algún cajón una botella de trago, una botella de aguardiente. Sí, señor, es que mire que cuando nosotros llegamos todavía estábamos pues organizando la sede, entonces habíamos heredado toda esa muebles antiguos y viejos pues de Sutatensa, entonces los escritorios de nosotros eran esos escritorios de madera inmensos que tenían esos cajonzotes abajo. Yo me acuerdo que cuando yo entré, a mí me dijeron, mi hermano era, para mí mi hermano es uno de los tipos que planteó un desarrollo importantísimo de la radio desde el punto de vista tecnológico, pero también desde lo que era la gestión. Y mi hermano en esa época, que era ya una cosa como rara, siendo ingeniero o técnico, como se decía en aquella época, pues era parte del comité directivo de la compañía. Entonces era un hombre que tenía pues, cierto, digamos, un cargo de cierto nivel y era un hombre de un temperamento muy fuerte. Entonces, cuando nosotros llegamos, a mí lo primero que me dijeron los otros compañeros míos, me dijo, bueno, aquí usted tiene que tener dos cosas siempre en el escritorio. Dije que mejor, una botella de aguardiente y copas desechables. Evidentemente yo pensé que eso era falso, pues que eso era mamándome gallo. Y me acuerdo que ese día o el otro día por la tarde, soy mi hermano hecho una furia porque seguramente le habría ido mal en alguna reunión y entró y al primero que vio le dijo, bueno, deme un aguardiente ya. Y efectivamente me di cuenta que era casi que como parte de la dotación que uno debería tener una botellita ahí guardada y eran esas épocas en las que uno le metía mucho a la bohemia, por sí o por no. Indudablemente eran otros tiempos, otras formas de trabajar, otras tecnologías, pero incluso era otra manera de ver el negocio. Recordemos que Caracol acababa de pasar de ser una empresa familiar muy exitosa a formar parte del portafolio de productos y servicios del Grupo Bavaria, que trajo consigo pues, muchos avances tecnológicos y especialmente una forma de ver la radio con una visión más corporativa, con procesos definidos, con un trabajo mucho más planeado y menos de trabajo a pulmón. Camacho, ¿qué cosas encontró en esa nueva Caracol que lo dejó impresionado? ¿Qué se hacía distinto a lo que pasaba anteriormente? Pues sí, hermano, o sea, primero yo, digamos, mi especialidad, por así decirlo, en lo que yo me enfoqué fue en eso, en la red de FM que manejaba unos equipos de baja potencia, de VHF o HF, y era con lo que hacíamos, o sea, yo en lo que es como transmisores de las emisoras, los transmisores principales, nunca trabajé muy poco, básicamente nada, luego no conocí, pero sí estuve en toda esa red
de repetidoras y pues las anécdotas son todas, Tito, desde en aquella época uno todavía podía, en esa época todas las marcas como Caracol, como Todelar, como RCN eran demasiado importantes y demasiado influyentes como en el día a día de las personas. ¿Por qué le digo esto? Porque eran carros que nosotros andamos en carros marcados, unos Toyotas, pues que tenían el solo hecho de ser carros de marcados de estas empresas les daba casi que un salvoconducto para andar por donde uno quisiera, a la hora que quisiera, de la manera que uno quisiera. Entonces eso nos daba como unas libertades impresionantes. Y anécdotas, pues hay muchas, desde cosas tan exóticas como que en alguna vez me ofrecieron que si nosotros podíamos cargar sustancias ilícitas en los carros, ya que nunca nos paraban. Eh, Hasta para mí, la anécdota que a mí Tito me marcó el desarrollo de mi carrera, porque me enseñó a ver mi profesión y lo que yo hago de una manera singular. Y es que me acuerdo que un viernes sobre las 9 10 de la mañana hubo un daño que dejaba sin señal de Caracol Radio, la cadena básica, desde el Quindío hasta abajo, o sea, todo el sur del país, o sea, el Valle, Risaralda, Caldas, pues, Cauca, Nariño. Entonces, lo que hicimos, bueno, obviamente uno hacía un diagnóstico y detectamos que esto era una falla en un cerro que queda en toda la línea, yendo hacia Calarcá. Uno piensa que la línea llega y eso es lo más alto, eso es mentira. A mano izquierda hay una desviación y uno sube a un cerro que se llama Campanario, que es muy bravo, muy, muy duro. Entonces encontramos que la falla ahí, yo tenía una persona con la que trabajaba, que se llamaba Guillermo Rodríguez, le decían Platanito, era como mi hermano, pues andábamos metidos los dos en un carro toda la vida. Entonces nos fuimos, montamos el carro y nos fuimos. Nosotros llegamos al cerro como a las 7, 7:30 de la noche. Muy duro, era, pues, el clima es muy fuerte, es un páramo muy bravo y uno llegando al cerro tenía que meterse como unas trochas. Bueno, lo cierto es que llegamos pues con la presión de restablecer el sonido de la cadena. Y cuando nosotros entramos a la caseta nos dimos cuenta que lo que había ocurrido era que una persona que nosotros contratábamos para que le hiciera aseo de vez en cuando a la caseta, accidentalmente había movido la protección eléctrica a los fusibles de la estación y producto de eso se había quemado un fusible que hoy Tito, yo calculo que ahora puede costar que 2.000 pesos, 1.000 pesos, una cosa así de barato era. Eso era, o sea, una cosa de esas tenía por fuera a una empresa tan potente como Caracol. Entonces yo me acuerdo que Guillermo de inmediato sacó el maletín y sacó el fusible, no, ya, cambiémoslo, ingeniero. Yo me acuerdo que yo me senté y le dije, espérese un momentico, hermano. Y yo me senté y le dije, venga, hermano, a ver, usted no es consciente de que en este momento usted y yo somos las dos personas más importantes de esta empresa, porque si a usted o a mí, ¿quién nos dice? O sea, a mí, ¿quién me dice que a mí, si no se me da la gana cambiar ese fusil ahorita? Yo dejo con o sin señal a medio país. Luego, yo soy el tipo más importante por encima de los artistas, por encima de los directivos, por encima de los dueños. Usted y yo somos los que tenemos en nuestras manos el futuro de esta compañía durante este fin de semana. Nada pasa si usted y yo decimos nos vamos a bajar, nos bajamos a Armenia, dormimos, mañana volvemos y cambiamos el fusible. ¿Por qué? Porque ninguna de las personas que supuestamente son importantes ni saben quiénes somos usted ni yo, ni saben que estamos aquí solucionando el problema y ni siquiera saben cuál es el problema ni cómo se soluciona. Yo le dije, hermano, eso es para que nosotros entendamos que nosotros, cualquier persona es importante en cualquier empresa, sin importar dónde esté. Entonces, bueno, ese fue un tema y bueno, cambiamos el fusil evidentemente y pues se restableció todo. Y de ahí para adelante, yo siempre, Perdón, y esa noche Platanito no durmió. esa noche tuvimos un problema porque nos tocó reflexionar sobre el tema. Entonces terminamos en un maravilloso lugar que se llamaba el Nebraska, pues dándole al tema fuertemente y al otro día pues a devolvernos a Bogotá.
Entonces, de ahí para adelante siempre he pensado que sin importar el cargo, ni el salario, ni nada, uno es el que se hace el cargo y la importancia y el rol que uno desempeña en una empresa. Y eso me ha marcado toda la vida. Pasemos ahora a otro tema, John. Luego de trabajar casi por 35 años en Caracol en diferentes áreas y de estar en contacto permanente con una cantidad impresionante de talentos, muchos de ellos a su cargo, ¿qué personajes admira? ¿Quiénes considera que han hecho un gran trabajo en la radio y particularmente en Caracol? Uy, Tito, es que hubo mucha gente en esa época, hermano. Voy a empezar por uno que usted le dará risa porque pensará que es de Lambón, pero uno que se llama Oscar Jaime López, o sea, usted. A mí me parece que usted marcó una etapa muy, muy importante, por lo menos en Caracol, creo yo, Tito, y es la parte que yo conozco de usted, porque yo no lo conocía a usted como ese gran talento o el talento que fue en Veracruz, que yo no vivía en Medellín. Pero a mí me parece que usted le metió una mirada estratégica y si se quiere técnica a la radio. Y a mí me parece que eso marcó un antes y un después, por lo menos en la gestión de la radio musical en Caracol Radio. Pues no puedo hablar de las otras marcas. De ahí para allá, la gente que tenía eso en las venas, o sea, gente que, Dios mío, uno no sabía cómo, o sea, ni que hubieran estudiado en Harvard, una gente con una capacidad, una mirada estratégica, una sensibilidad impresionante, y entonces ahí sí están yo creo que los recurrentes de todos, ¿no? John Jairo Megudan, Rodrigo Salazar, don Fernando Sarmiento, en Medellín, Carlos Sierra Vega, Carlos, Carlos Posada, a mí José Manuel Restrepo, Jorge Arrastía, Ricardo Alarcón, por supuesto. Y técnicamente, yo creo que hay para mí, dos personas muy interesantísimas. Una es mi hermano y el otro que aún está en la compañía se llama Luis Hernán Moreno. Me parece que son dos personas que han marcado el desarrollo de la compañía en su avance tecnológico de una manera impresionante. Esos dos iban años adelante de todo el mundo, para mí. Tuvo la ocasión de conocer a don Jairo Tobón. No, esa es una de mis frustraciones porque yo nunca pude coincidir con él. Ese señor es una leyenda. Justo antecitos de que yo entrara, él se había retirado de Caracol y fue para RCN. Y me hubiese gustado porque ese señor marcó a demasiadas personas, básicamente por su rigurosidad, por su amor al culto, al sonido, por inculcarle a la gente la vocación por encima de la obligación. Y desafortunadamente nunca pude trabajar con él, no me tocó, ni siquiera lo conocí personalmente. Y esa es una leyenda, ese señor, definitivamente. John, a ver, le ha tocado vivir en los últimos 35 años muchos cambios en lo que respecta a la tecnología de la radio. Pasamos de los discos a los CDs, luego los archivos digitales, vivió el cambio de los enlaces terrestres de FM para conectar las emisoras del país al satélite, más recientemente a las transmisiones vía IP. Incluso el tamaño de los estudios ya se ha reducido, ya no se necesitan consolas tan grandes en muchas de las emisoras. Hoy en día la grabación, la edición de audio se hace con softwares, dejando de lado todos esos equipos antiguos que usaban grabadoras de carrete, cintas magnetofónicas. Camacho, para usted, ¿cuáles serían los cambios tecnológicos que más quisiera resaltar y que le han tocado? Bueno, yo creo que, uy, fue madre, esa pregunta es bien jodida. A ver, yo creo que hay como tres cosas. La primera es la capacidad de poder originar audio con muy buena calidad, casi que desde cualquier lugar del mundo, en cualquier tipo de condiciones. Yo creo que en la actualidad, yo creo que eso es una cosa impresionante, o sea, los aplicativos que se han desarrollado utilizando pues la internet son una cosa que lo dejan a uno maravillado. Yo creo que eso es uno de los temas más impresionantes desde el punto de vista tecnológico. Em,
Otra cosa que me parece también es que también desde el punto de vista tecnológico se ha avanzado muchísimo en lo que es el tratamiento acústico y eso me parece que también ha suavizado y alivianado mucho las cosas. O sea, yo creo que usted se acuerda cuando nosotros estábamos en la sede vieja, en la sede de las Américas, eh, la complejidad de hacer una cabina y de tratarla acústicamente, que era una cosa demencial, las puertas pesaban nada más 300, 400 kilos por los aislamientos que tienen adentro. Más o menos la filosofía era como tener una caja metida dentro de una caja suspendida. Era una cosa muy compleja y por ende muy costosa. Y yo creo que ahora también en temas de manejo de tratamientos acústicos también la industria ha avanzado de una manera impresionante, son cosas mucho más livianas, mucho más naturales, o sea, dan un audio mucho más natural y me parece que eso también impacta en el producto porque lo vuelve mucho más cercano. Yo creo que ese tipo de cosas y algo que pues definitivamente ahorita marca también a la radio como tal es la convergencia, Tito, la necesidad de ya no pensar que el mensaje que se origina en una cabina debe viajar única y exclusivamente por voz, por audio, sino que ya es necesario empezar a plantearse una nueva definición de producto del siglo XXI en el que seguramente el video, el texto y quizás otras nuevas tecnologías que vengan van a tener que estar involucrados para armar un solo paquete que le genere una mejor experiencia a las personas, ¿no? Bueno, dejemos ya la parte técnica y pasemos al área de gestión, de dirección, de gestión de contenidos. Incluso hablemos de ese paso suyo por la administración de la sede de Medellín, donde tuvo que cambiar su rol de ingeniero por el de director administrativo. De hecho, recuerdo que estando usted allá, le tocó ir a cubrir unas vacaciones del gerente de Caracol en Panamá y a mí me mandaron a reemplazarlo a usted en ese tema administrativo en Medellín, supuestamente durante un par de semanas. Un cargo para el cual yo no estaba preparado, no me gustaba y sobre todo no tenía ni idea de lo que debía hacer. Y lo peor es que esas 2 semanas se convirtieron en 3 o 4 meses. Pero más allá de esa anécdota, sí recuerdo que sus conocimientos de ingeniería lo llevaron a tener una visión muy distinta en el proceso de ventas, una especie de visión industrial de producción en serie, parecido a lo que había creado Henry Ford. Yo me acuerdo que usted me decía que estaba basado en esa producción en cadena, esa producción en masa, y que había hecho Henry Ford decenas de años atrás. ¿Cómo fue salir de esa área de ingeniería y pasar al tema administrativo? Tito, yo creo que lo primero que tengo que decir sobre eso es que, primero, a mí me marcó también algo, dos cosas. Yo nunca supe y nunca se lo he preguntado por qué Luis Hernán, que era mi jefe, Luis Hernán Moreno, y el ingeniero, que hasta hoy todavía sigue siendo el director de ingeniería de Caracol, en ese momento en el que se crea una vacante de director regional de ingeniería, piensa que yo podría hacer, no tengo ni idea. Porque yo digamos que he sido un poquito yo no sé si contestatario, como incómodo en las cosas. Es una característica que he tenido pues a nivel de temperamento. Yo nunca pensé que me pensé. Entonces esa fue una primera cosa. Lo otro es que cuando llegué a Medellín a mí me marcó una persona o sea, a la quien yo pues lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo y le debo muchísimo, que fue Jorge Arrastía. Jorge llegó, también llegó como nuevo gerente regional, como que también a remozar lo que estaba pasando en Antioquia con las emisoras. Y Jorge hizo una reunión uno por uno y cuando reunió conmigo me dijo, mire, yo no tengo ni idea, yo solo sé vender, me dijo Jorge. De resto yo no tengo ni idea. Luego la única manera que yo voy a poder hacer algo es que voy a armar un grupo de trabajo en el que van a estar, digamos, las personas como que manejan cada las áreas. Y en ese grupo de trabajo solo va a haber una condición y es que todo el mundo puede hablar y nadie lo va a descalificar. Y yo creo que ese fue el primer voto de confianza que me permitió a mí atreverme algún día a levantar la mano, a preguntar o a decir o a dar una opinión. Como bien lo dice usted, uno, uno lo va formando la carrera y entonces uno adquiere como una estructura mental que es muy diferente a la de un administrador o a la de una persona, o a la de un periodista, a la de un comunicador, es diferente, simplemente porque uno lo forman
de otra manera, ¿no? Uno estructura las cosas de una manera muy diferente. Y yo creo que eso fue algo que me empezó a ayudar y era tratar como de entregar una mirada más desde lo práctico, desde el sentido práctico. Mi hermano siempre decía que ingeniería significaba ingenio. Ingenio y aplicarlo a un diseño, eso es lo que mi hermano decía y yo creo que era eso. ¿Qué me pasó? Digamos que ese voto de confianza que nos dio Jorge, no solo a mí, sino al equipo con el que yo trabajaba, nos permitió empezar a proponer cosas desde lo que uno veía y que fueron cosas significativas. La primera, que no fue mía, sino de una persona que hoy todavía trabaja en Medellín, que es Gonzalo Torres, fue lo que hoy parecería una estupidez y fue el cambio a FM de lo que antiguamente se llamaba Voz de Colombia. Voz de Colombia era una emisora muy exitosa que solo vivía en AM, una emisora musical que yo creo que es una institución todavía en Medellín, y estaba totalmente condenada a seguir en AM porque por ser un formato romántico, digamos ya un poquito pasado de moda, en la que la mayoría de los artistas pues ya o estaban retirados o algunos de ellos ya posiblemente ya no estaban, pues no tenía como mayores futuros. Y yo me acuerdo que tristemente tengo que decirlo otra vez, Tito, qué pena, tomándonos unos guarilaques alguna noche. Me acuerdo que Gonzalo dijera, es que aquí son muy brutos, es que no se han dado cuenta que esa emisora se oye tales en talos lados, cuando uno camina por los barrios, se oye en los barrios, en las peluquerías, ¿no? Eso es simple, esta emisora la deberíamos tener en FM, yo no sé qué le ven, pero de una simpleza el análisis que era demasiado contundente. Se lo planteamos al gerente, que era Jorge, y Jorge le pareció bien, se pidió la autorización, se hizo y pues el resto, como dicen por ahí, es historia, el éxito de Voz de Colombia. Y empezamos a mirar cosas de esa manera, entonces después nos mandamos a hacer unas sedes. Entonces hicimos una sede, la primera sede que se hizo desde sus cimientos para la radio en Caracol en esa temporada fue la de Armenia. Entonces, sin ningún tipo de conocimiento, pues yo me senté, hice un proyecto y digamos que fue asertivo. Entonces, digamos que fui como creciendo y lo único, pues obviamente uno trataba como de estudiar y de mirar cosas como para ser cada vez más asertivo. ¿Y qué pasó? Que la compañía empezó a crecer, a migrar. Yo no sé si se acuerdan, unos años de procesos que se hacían internamente, que eran muy interesantes. Y ahí hubo otro elemento que me marcó Tito y era que en ese bendito comité al que yo estaba, si hay una labor harta en un comité, es la persona que tiene que hacer el acta. No me diga que no, eso es hartísimo. Y normalmente eso es como con los futbolistas, a quién ponen al más malo en el arco para ser el más malo. Y entonces, pues yo en un equipo de trabajo donde eran unos monstruos, o sea, el gerente estaba Carlos Posada, Carlos Sierra, estaba Orlando Cadavid, una gente que a mí me daba hasta pena que me dejaran sentar al lado de ellos, pues ¿quién fue el imbécil que le tocó hacer el acta? Pues a Camacho. Y eso me sirvió para aprender mucho, porque yo tomaba las notas, obviamente para armar las actas yo tenía que repasar, si no entendía algo yo le preguntaba y eso me fue generando un diferenciador frente a los demás porque me empapé casi de lo de cada uno. Jorge me ayudó mucho a corregir, a enfocar los informes, entonces también fui creciendo. Y eso también me fue dando un poquito más de visión de las cosas. Después de eso, hubo un cambio de gerencia y entró José Manuel Restrepo, a quien también le debo muchísimo porque me ayudó, creo yo, como a estructurar más el tema digamos, como el pensamiento. Usa mucho, para mí, un duro en marketing, entonces un tipo que tenía una visión, digamos, mucho más redonda de lo que es el producto. También me dio muchísimas oportunidades y poco a poco yo también empecé como a armarme mi posición, a tener ideas, a dar opiniones que fueran asertivas y entonces fui ganando como cierta autoridad, como se dice ahora en el mundo digital. Y cuando a José Manuel Restrepo lo nombran presidente, evidentemente quien lo reemplaza era el antiguo director administrativo y ahí deciden hacer un proyecto y probar y ensayar. Y era darle la oportunidad a una persona de otra área pues, a empezar la carrera administrativa y el proyecto fui yo. Y eso fue divertidísimo, Tito, porque pues vuelva nuevamente desde el desconocimiento, lo único que le queda a usted es tratar de pensar y de literalmente casi que defenderse mirando cómo pueden solucionar las cosas. Entonces, efectivamente, era una época muy dura.
en términos de platas, me acuerdo, y lo primero fue, me acuerdo que teníamos problemas de caja en la compañía. Entonces la cartera, el cobro de cartera era crítico, era muy crítico, o sea, recoger y recoger. Y hay otra lección que me ha dado la vida, Tito, y es que uno nunca sabe de quién va a aprender y uno nunca sabe quién lo va a ayudar a uno en la vida. Eh, y entonces, claro, mi equipo de trabajo como en esa parte era pues una mujer que manejaba la tesorería, se llamaba Silvia, y el resto eran los cobradores, con quienes, pues también nuevamente los fines de semana yo me aplicaba mis traguitos. Y en esas conversaciones con ellos de viernes, oyendo música o lo que fuese, yo sabía que en esa época, estamos hablando de esa época, no hoy, hoy funciona todo diferentísimo. ¿Eso es qué? ¿Eso es como el año 2000 más o menos? ¿2000, 2001? Sí, sí, como sí, 90, sí, como 98, como el 2000, sí, por ahí, Tito, por ahí el 2000, sí. En esa época todavía el cargo de ese rol del cobrador era crítico porque el cobrador, por lo menos en Medellín, establecía una relación muy estrecha con los responsables de las cajas de los clientes que nos tenían que pagar. Entonces yo me acuerdo que nosotros normalmente teníamos CDs, cosas, y los cobradores llevaban eso en sus mochilas y era para llevarle a la señora que sacaba los cheques, para que le sacara el cheque más rápido, ese tipo de cosas. Y pues evidentemente, si en la escala social de la compañía el área técnica es el nivel más bajo, pues se imaginará la posición que ocupan los cobradores, pues mucho más abajo porque es gente pues, que no es visible a la operación. Y yo me pillé esa vaina, entonces yo me acuerdo que en esa necesidad de caja me llamaron a una reunión con la vicepresidenta financiera de la época. Entonces yo le dije, mire, yo lo que creo es que yo a veces creo que esto yo no lo entiendo, porque es que nosotros le pagamos una comisión a los vendedores y ellos venden, le pagamos una comisión y nosotros ni siquiera hemos recogido la plata. Me paga una cosa que es como al revés. Nosotros a quien le deberíamos pagar una comisión es a los que recogen la plata. Esos sí son los que se traen el billete. Entonces la señora que me dijo, ¿cómo así? Le dije, ¿y quiénes son? Y yo, pues los cobradores. Le dije, ¿usted no se ha puesto a pensar que si nosotros incentivamos a los cobradores, ellos es posible que nos puedan ayudar? Y me dijo, páseme un plan. Pues imagínense unos jóvenes que ganaban el mínimo, pues hacer un plan de estímulo era pues simple, pues además no eran platas. Y pues yo de eso no tenía ni idea, pero me dio una tabla, me la aprobaron, pues se podrá imaginar que yo era el ídolo y evidentemente los muchachos, práctico. Pero es un pensamiento un poco el mismo que habías, es parecido a lo que estabas contando ahora en el momento del fusible, en el transmisor, ¿cierto? Es decir, si no hay Ujú, cobradores, imagínese total. por dónde va a llegar la plata de la empresa. Por eso, Tito, entonces, porque es que yo aprendí, como le decía al comienzo, yo conocí la empresa de otra manera. Yo sabía el valor de ellos. Evidentemente, un alto ejecutivo de la compañía no tiene ni idea. No baja, no se baja hasta. Entonces, digamos que eso yo tenía esa ventaja. Entonces, eso fue chévere. Entonces, después, eso fue muy chistoso, hermano. Después, yo dije, a ver, ¿cómo hacemos? Y entonces ellos tenían unas motos que eran de caracol, que esa vaina eso vivía dañado, hermano. Eso era una mierda. Y entonces le dije a esta señora, no, es que nosotros lo que debemos mejorar es este tema. Le dije, ¿usted por qué no me autoriza un canje? Sacamos unas motos, les damos las motos a ellos, digamos como que se las damos como en una especie de leasing, es decir, que las que sean de ellos, pero les descontamos una cuota mensual que ellos la vayan pagando de a poquitos y al término pues se quedan con la moto. Pero eso para ellos es mucho más chévere, pero adicionalmente nos ahorramos en temas de mantenimiento. Me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque es que si el carro es suyo, usted lo cuida, si no es suyo, usted lo maltrata. Esa es otra cosa casi que de cajón, hermano. Entonces me autorizaron esa vaina, pero dije, no, pero hay una vaina. Que dije, no, hay que darles un subsidio pues de movilización para la gasolina. No, tiene razón. Lo cierto del caso es que como eran platas tan chiquitas, las cuentas que yo hice entre el subsidio y todo, esos manes no tenían que pagar nada, o sea que casi que se les regalaron las motos. Qué bueno. Pero también lo mismo, era un tema que era de sentido práctico, pero que además impactaba realmente en las cosas.
Y lo que usted dice, esa fue lo último, porque entonces yo les decía que a mí me parecía, y todavía lo creo, demasiado enredado el proceso, desde que usted hace una venta hasta que por el otro lado sale un cheque. Entonces, por esa época, yo estaba leyendo vainas de procesos y yo en una reunión le dije, venga, ¿por qué no montamos esto como un proceso como la famosa línea del modelo T de Ford? Y entonces, ¿cómo así? Le dije, claro, yo, una entrada, una salida, yo empiezo una entrada, adentro pues yo organizo como una cadena de cosas y al otro lado pues ya sale todo. Y como me parece que me cogieron la caña, hermano. Y entonces me dieron un poco de libros y en esas estaba cuando me mandaron para Panamá. Menos mal, porque si no creo que no hubiera sido capaz de hacer esa vaina. Eso fue muy chistoso, weón. Probablemente ese tipo de acciones, al estar cerca de la gente, John, y más aún de esas personas que muchos no tienen en cuenta o que consideran que su trabajo no es tan importante, eso es lo que ha hecho que mucha gente lo quiera mucho a usted, aunado a una forma muy particular de manejar el trato con esas personas, usando, entre otras cosas, un humor negro muy particular, muchas veces sarcástico. Eso es así. Pues digamos que hay de todo, ¿no? Hay como de res y de cerdo, Tito. Yo creo que a lo largo de tantos años, efectivamente, uno sí cultiva simpatías, pero también, evidentemente, uno cultiva enemistades. Eso es imposible. Uno, como dicen, uno no es monedita de oro. Pero digamos que básicamente lo que sí he tratado de hacer, Tito, es como ser primero ah, como muy concreto y como muy directo con las personas, lo cual a veces o se interpreta como que yo soy muy grosero, muy agresivo, pero lo que hago es tratando de motivar primero que todo a que las personas entiendan cómo son las cosas y a que las personas entiendan que eh, para mí, desde mi punto de vista y con todo respeto, la peor táctica que uno tiene para crecer es la victimización. Y yo creo que el ser humano, y sobre todo nosotros los que vivimos en un país del tercer mundo, tenemos casi que como precepto victimizarnos para lograr cosas. A mí eso me desencaja un poquito. Entonces digamos que es eso, y yo creo que a partir de eso y pues también a ver Tito, yo vengo de donde vengo, yo soy una persona de clase media normalita de los sesentas, yo no tengo nada, entonces yo entonces para mí a mí no me cuesta nada relacionarme con personas pues, de diferentes niveles y en una compañía de radio tan compleja y tan grande como la nuestra, creo que es importante uno relacionarse adecuadamente con las personas, tratando de eso, de que se sientan lo que son, y es que son personas que tienen y cumplen una función y que si esa función no se cumple, hay problemas. Entonces hay que darles el valor, por así, o el reconocimiento más que el valor a esas personas. Y yo creo que eso de pronto sí me ha funcionado. Yo, pues sí, vuelvo y digo, seguro, tengo muchas enemistades, seguramente tengo muchos detractores y gente que no me quiere ni poquito, pero digamos que en un ejercicio, si hubiera alcaldías ahí, unas elecciones, de pronto me va bien. Bueno, de Medellín recuerdo que pasó a Panamá, ya nos contó que estuvo allá casi un año metido tratando de sacar adelante esa operación. Después de Panamá, ¿en algún momento le han ofrecido trabajar en otros países? ¿Le gustó esa experiencia? ¿Le gustaría haber experimentado o le gustaría experimentar estar en otro lado? ¿O usted es más de quedarse en su trabajo y estar ahí en Bogotá, en lo que anda haciendo? Yo soy demasiado criollo, Tito. Panamá fue una experiencia muy tesa, muy intensa. Y lo primero que cuando ocurrió lo que ocurrió, que fue pues, una serie de, como diría la película, una serie de hechos desafortunados, me tuve que quedar como 10 11 meses allá. Yo tenía claro que por mi estilo de vida eh, no era capaz de vivir en un lugar fuera de Colombia. Debo decir que tuve en ese momento la oportunidad de como quedarme en el área internacional de la compañía, del grupo. Acuérdense, en ese momento teníamos ya operaciones en México, Costa Rica, pues de hecho usted estuvo en Costa Rica, Chile, ya teníamos alguna cosita en Argentina, y esto era una cosa impresionante, pero nunca me llamó la atención. Y mire cómo es la vida, Tito. Yo no he sido un tipo que soñara con viajar ni esas vainas y por cosas de trabajo
he estado por temporadas largas en unos destinos que uno ni se imaginaría un muisca como yo pueda haber conocido y ha sido así, pero no, la verdad siempre me ha parecido que mi lugar es Colombia, cualquier ciudad de Colombia. Y de esos viajes internacionales, de esos sitios exóticos que le ha tocado viajar, ¿alguna experiencia en particular, algo que recuerde como que, wow, cómo me metí en esto? O algo divertido, algo chistoso, alguna anécdota particular, porque me imagino que le ha tocado mundiales y le ha tocado, no sé, Juegos Olímpicos y le ha tocado salir a hacer cualquier cantidad de transmisiones. Tito, yo creo que sí, echándole cabeza. A mí hay dos cosas que en esos viajes raros tenaces. La de China, hubo una experiencia que le muestra y le evidencia a uno ese cambio de la diferencia de cultura y si se quiere, por qué esas personas le llevan a uno tanta ventaja, hermano. Eso fue para los Olímpicos de China. No me acuerdo ya ni qué año fue. Esa vaina, bueno, nosotros estábamos en Beijing, era nuestra base, y toda la operación la teníamos en un hotel absolutamente espectacular y lujoso que había hecho la organización para esos temas. Y como es un hotel de la organización y para eso, pues allí, digamos, primero se ingresaba con una acreditación y digamos que tenía una normativa. Yo manejaba parte de la operación porque esa operación, la operación gruesa de esos olímpicos la tuvo W Radio. Yo ya no trabajaba tanto con W, pero digamos que por diferentes circunstancias fui a apoyar esa operación. Y entonces yo tenía como cierto manejo de ciertas cosas. Y uno de ellos era algunas cosas de acreditaciones. Las acreditaciones en esos eventos hay básicamente dos tipos de acreditaciones y hay una muy particular y es cuando hay un visitante que tiene que ir un día a hacer algo y no más, lo que llaman un One Pass Day. Y nosotros teníamos una compañera del área comercial a la cual la habían premiado y había viajado con una marca, no me acuerdo, a los Olímpicos, pero tenía como un tiempo muerto, que era casi como una semana, que no tenía como dónde quedarse. Bueno, era un enredo. Entonces, los primeros días, pues yo le pedí un One Pass Day, se lo dieron y se lo entregué a ella. Supuestamente era para que ella fuera un día y conociera y se fuera. Pero como no teníamos el tema del alojamiento ni nada, entonces ella, pues con ese etiquete entraba y salía y se quedaba en el hotel y bueno, en fin, listo. Y un día llega el gerente del hotel y me dice, señor, tenemos un problema. Le dije, "Sí, señor, cuénteme". Me dijo, es que fulanita de ah, sí, señor, ustedes muy amablemente me dieron un One Pass Day para ella. Me dijo, sí, pero el problema es que ella lo ha estado usando todos los días. Entonces yo, imagínese lo que ya uno vergonzosamente la colombiana, por supuesto, señor, es que es para entrar un día y salir. Yo, no, señor, es para que hubiera venido un solo día. Le dije, por eso, ella lo usa y va y vuelve. No, señor, era un solo día. Le dije, pues es que no entiendo cuál es la diferencia. No, pues la diferencia es que llega y me dice, la diferencia es que nosotros confiamos en usted. Y como confiamos en usted, le entregamos eso por un día. Y usted no cumplió su palabra. Y no sé qué, yo me sentía pero ni siquiera era molesto el tipo, sino que él se sentía era como extrañado. No es que estuviera de mal genio, sino que usted por qué hace eso, ¿sí me entiende? Sí, una cosa como pues tan raro usted y uno dándoselas de vivo, pues evidentemente yo lo que estaba era haciéndome loco, pues para que esta vieja mientras le llegaba el hotel en el otro lugar, en fin, esas cosas. Pero eso me marcó mucho por eso, como que uno decía, mierda, por eso es que estos tipos les va como les va, porque tienen otros principios y tienen otras cosas y los aplican. No como uno que finalmente a la larga todo es posible, pues ese todo es posible a veces no nos trae como buenas cosas, ¿no? Busquémosle la vuelta a todo, sí, sí, es como tenaz esas vainas, sí, sí, sí. Y algo también que me marcó durísimo fue Sudáfrica, Tito. Cuando yo iba a ir para África, a mí una ex compañera nuestra también muy querida, que se llama Diana Uribe, ella me dijo, usted se va a dar cuenta cuando llegue allá, se va a dar cuenta. Esta vieja. Y le dijo que cuando yo llegué allá a Johannesburgo, como que uno sí sentía como internamente como una sensación como de un lugar en el que yo ya había estado, como una conexión. Eh, eh, y algo que me impactó durísimo, durísimo, fue ir a un lugar que se llama Soweto. Soweto era yo creo que es como un pueblo realmente, o un barrio que queda al lado de Johannesburgo y que en esa época del apartheid
fue borrado literalmente con bulldozers por, por las personas de segreguistas, pues eso fue una cosa, imagínense lo que es yo mandar a, no sé, a cualquier pueblo de Colombia, una flotilla de bulldozers que borre un pueblo, así fue, una cosa muy tesa. Eso fue lo que pues, obviamente se reconstruyó y todo, y es como símbolo de todo ese post-apartheid, y de eso es un pueblo, un barrio muy popular, pero como muy pintoresco, y estar allá como parado en una tierra donde unas personas simplemente por el color de la piel del otro son capaces de aniquilar personas y de borrar toda a un asentamiento de gente, eso también me impactó muchísimo y también me llevó a reflexionar un poquito digamos, lo compleja que es la condición humana, ¿no? Hasta dónde llega uno. Yo creo que esas son de las cosas, de las dos vainas que más me han marcado en los viajes, bueno, y bueno, otras por ahí experiencias exóticas también. Y volviendo al tema que no ejerce en este momento, pero que sí tuvo a su llegada a Caracol, en esos viajes descubrió algo, aprendió algo desde el punto de vista técnico de ingeniería, algunas cosas que dijo, ve, esto no lo estamos usando en Colombia, de pronto valdría la pena, o definitivamente la radio en Colombia está muy avanzada y está en primer nivel y antes como para exportar lo que hacemos. Mire, Tito, le voy a contar una que usted no me cree. En el Mundial de Alemania, eso fue un proyecto de las cosas chéveres que me han pasado, porque ese Mundial fui solo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir solo? Yo ayudé a hacer la oferta comercial, escogí la gente que iba, fui el operador del evento, fui la persona que montó la tecnología del evento, o sea, las instalaciones de los estudios, lo que me las hice yo, y fui el que operó el evento. Yo hice todas esas cosas, ¿cierto? Y eso fue muy divertido, hermano, porque cuando yo me fui, Luis Hernán me compró una consola, hermano, que era una consola, lo que hoy llamaríamos fácilmente una consola digital, que era una cosa chiquitica, pero de un nivel de versatilidad era una cosa brutal, era una cosa muy pequeñita, creo que por ahí debe estar todavía, Lira, la referencia. Pero usted la montaba con una CPU y la capacidad de programación que tenía, eso era brutal. Yo con una cosa muy pequeñita manejaba dos transmisiones simultáneamente. Pero fuera de eso, Luis Hernán en esa época me mandó unos equipos que es lo que hoy fácilmente y todo el mundo conoce como códex. Y en ese momento empezamos a hacer pruebas para lo que antiguamente se llamaban todas esas conexiones de voz sobre IP o lo que hoy llaman conectarse por internet o bueno, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de 2006. 2006, sí señor. Bueno, entonces yo fui allá. La cosa era tan tenaz que una entidad como, o sea, mundial, donde está el sumum de la tecnología, el non plus ultra de la vaina. Todavía ellos no entendían cómo funcionaba esa tecnología, o sea, no había nadie usando esa tecnología. Y entonces las conexiones a Internet todavía no estaban preparadas para eso, porque para eso hay que levantar una serie de permisos y de bloquear una serie de puertos y una serie de cosas. Ellos no, por seguridad, no entendían eso. A mí, esa fábrica, ese fabricante me puso un ingeniero allá en Múnich para tratar de solucionar con los ingenieros del HCBS, que es la que opera el mundial, pudieran llegar a ese tema. De ese nivel, Estito, nosotros fuimos allá a operar una tecnología que en un mundial todavía no era común en las comunicaciones. Y eso a veces no nos lo creemos. O sea, nosotros de verdad que a veces no creemos el nivel no, yo no diría de desarrollo, Tito, sino de ejecución que tenemos aquí en la radio colombiana. Y si usted me dice de juguetes raros, a mí siempre me llamó la atención y eso es de ellos, la BBC desarrolló un modelo de micrófono para las transmisiones en el estadio, que es de ellos. Y es diseñado por ellos y es de ellos, no lo tiene nadie más. Y es muy burdo. Yo ya pues no tuve la oportunidad de ir a Qatar, pero en Rusia todavía estaban y es casi que como si fueran tubos galvanizados, o sea, súper pesado y tal, y es un micrófono que, vuelvo y digo, el sentido de lo práctico, simplemente tiene la ubicación de la cápsula de otra manera, de tal manera que en un ambiente tan ruidoso como es el de un estadio, y entendiendo la función y lo que hace un narrador,
simplemente lo que hace es garantizar que la cápsula del micrófono esté ubicada adecuadamente al frente de la boca del narrador o del locutor. Eso siempre porque me parecía un tema muy simple, desarrollado por ellos, o sea, no se vende en el comercio, o sea, no es un aparato que usted dice, cómpreme, deme 5, y eso siempre me impresionó, justamente por eso, porque era algo práctico, pensado para una necesidad, y lo desarrollaron ellos. Eso siempre me llamó la atención, eso, siempre me llamó la atención ese micrófono, siempre. John, vengamos ahora a la actualidad. ¿Cuáles son las funciones que tiene actualmente en Caracol? Bueno, mi nombre, el Carlos es director de Caracol Radio, pero fundamentalmente yo en qué me concentro. Yo me concentro primero en hacer, digamos, coordinar nuevamente como toda esa logística de Caracol Radio, es decir, manejo lo que se llama la continuidad, la parrilla. Yo soy el responsable de la programación de Caracol Radio, de determinar los cambios de programación, de determinar qué se levanta, qué no se levanta, todo eso lo hago yo, por ende soy el que planifico y programo temporadas de fin de semana, perdóname, de Semana Santa, de fin de año, bueno, todo ese tipo de cosas, eso lo manejo yo. Digamos que gestiono como todos los recursos de los programas en términos de altas, bajas, vacaciones, necesidades, bueno, todo ese tipo de cosas. Y actualmente, digamos, en lo que, bueno, llevo paralelo también desarrollo de temas de deportes, donde pues sí llevo muchos años, tuve una para el año pasado por unos cambios que hicieron, pero este año volví a retomar hace como 2 meses sobre los control sobre los contenidos deportivos directamente. Eh, y digamos que la cosa por estos años ha cambiado tanto que yo me concentro mucho en desarrollar contenidos y propuestas uh, comerciales basadas en temas ya sean de reputación, ya sea de branded, de ese tipo de cosas, es donde fundamentalmente me meto. Ya como esa figura antigua como el director que uno ya se metía a trabajar directamente con los formatos de los programas, digamos que eso ha cambiado un poco en la compañía y sobre todo en Caracol Radio, digamos, donde se tiene otro tipo de manejo de ciertos espacios, pero digamos donde yo más puedo hacer algo de seguimiento de formatos y eso es en contenidos de deportes y en los contenidos que no son de información y opinión, es donde estoy yo metido ahora. Usted maneja muchos de los contenidos de Caracol en este momento, John. Cuando uno piensa en el trabajo de un director de cadena básica o de Caracol Radio, que es como se llama ahora, inmediatamente se le ocurren a uno una gran cantidad de temas, desde noticias, pasando por opinión, humor, temas culturales, temas de entretenimiento, información general de actualidad y obviamente los deportes. En medio de tantos contenidos y temas de conversación, hoy en día, ¿qué tan importantes son los deportes para Caracol Radio? Yo creo que para mí es el contenido que puede ser más relevante y se lo voy a dar desde otra óptica, Tito. Normalmente la gente cuando uno habla de deporte solo piensa en la parte como pasiva del tema y es en la narración y en el cubrimiento de eventos deportivos. ¿Sí me entiendes? Es decir, deporte para mí es la transmisión de los partidos de la liga, los partidos de la selección Colombia, en saber cómo le fue a Messi ayer, en quién ganó la Copa Libertadores el sábado, como en esa parte, de contar lo que ocurre, ¿cierto? Pero, digamos, algo que, digamos, empezamos a entender y por lo menos en lo que me he concentrado en los últimos años, es que el deporte es para mí un contenido que por los elementos que tiene permite que por allí viaje casi que cualquier tipo de necesidad de una marca o de una entidad. ¿Por qué? Porque el deporte por naturaleza es un contenido que de entrada a usted le genera no lo predispone, a usted le genera un ambiente como amable. El deporte como tal es algo que le genera a usted buena onda, buena química. Y cuando usted tiene una persona como dispuesta, como tranquila para escuchar las cosas, pues es mucho más fácil que usted pueda hacer que viaje por allí un contenido. Entonces, para mí el valor de los deportes es que justamente me parece que es el típico contenido por el cual usted puede manejar de una manera mucho más asertiva y amable
muchísimos contenidos que hacen parte de la razón de ser de nosotros, que somos una empresa con ánimo de lucro. Entonces tiene que ver mucho tema con los temas comerciales, con temas de opinión, con ese tipo de cosas. Entonces, para mí ese es el gran valor. Y por lo menos en la experiencia de Caracol Radio, que es en la que yo he trabajado los últimos años, pues la experiencia sigue siendo demasiado importante. O sea, para nosotros, digamos, en la balanza, los contenidos deportivos tienen un alto peso en ingresos, y también en impacto en audiencias. Entonces son para mí son muy importantes. Y por eso es que o aumentamos la intensidad de contenidos deportivos en Caracol Radio. O sea, yo podría decir que en la categoría en la que compite Caracol Radio, nosotros somos la marca que más tiempo le dedicamos a los contenidos deportivos. Y podemos, evidentemente no es tan así, pero nosotros sí, digamos, le hacemos algo de ruido, por ejemplo, a marcas importantísimas en deportes, como puede ser Caracol Televisión, por ejemplo. Sí les hacemos esa sombra. Entonces, para mí el deporte lo que tiene es, no es que tenga presente, tiene presente y futuro. El otro año, por ejemplo, que ya estoy trabajando en la oferta del otro año, voy a trabajar el deporte como un contenido, no me gusta la palabra, pero yo creo que nos entendería mejor como más 360, algo que esté en la mitad y que le permita a cualquier persona por todos los lados ser impactada de alguna manera por un contenido deportivo, de cualquier cosa que usted haga. En un momento ya hablamos de esos planes para el año entrante, que ya nos hemos extendido por una hora, pero estar metido con toda esta gente de los deportes, ¿cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo es trabajar con estas grandes estrellas, con esta gente tan reconocida, con esta gente además que maneja esa opinión tan fuerte, ¿sí? Y que crea reacciones por parte del público y que muchas veces uno está sentado frente a ellos y pueden llegar a sentirse muy estrellas, pero a usted le toca ese manejo de tenerlos contentos y de entregarles todo lo que piden prácticamente. ¿Cómo es ese manejo? Uy, no, pues sabe que Tito, que esa sí ha sido una de las experiencias bien gratas. Hay una característica de la gente de deportes y es que independientemente que sean o más o menos importantes, el común denominador, y le puedo decir, no hay uno, todos tienen una vocación de trabajo y si quisiera como de servicio y sacrificio absolutamente impresionante. Y yo creo que eso está fundamentado en una cosa muy simple. Cualquier deportivo, si quiere ser buen deportivo, por ejemplo, sabe que casi que tiene que trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque los fines de semana hay fútbol, entonces es como una gente que tiene como una mentalidad muy diferente. Entonces, la verdad con ellos, para mí, mi experiencia personal, se trabaja muy, muy fácil. Es si se quiere muy entretenido, es muy ameno, es muy divertido trabajar con ellos. Claro, primero porque pues, a mí también me gusta el deporte, entonces hay puntos de contacto, entonces se cruza la pasión con la opinión, con la razón y eso se vuelve unas conversaciones divertidas. Viajar con ellos es muy chévere. Nosotros cuando viajamos nos comportamos como un grupo, casi que como una familia. Pues cada uno tiene pues sus obligaciones y cada uno tiene sus singularidades y hay uno que le gusta andar solo, al otro acompañado, en fin, pero en términos generales nos comportamos como una especie de familia. Con regularidad salimos, almorzamos juntos o comemos juntos, tratamos de apoyarnos el unos a los otros. Entonces es una experiencia súper fácil. Y en el tema de que hay unos que sí, evidentemente, pues tienen más relevancia, esas cosas, hombre, Tito, yo creo que a mí una cosa que también me ha servido es que, pues como yo soy lo que soy y vengo de donde vengo, yo no quiero ser como ellos, ni más que ellos, ni mejor que ellos. Yo simplemente soy un funcionario que trata de ayudarlos a que ellos saquen el mejor potencial. Entonces, cuando uno no plantea ninguna rivalidad con un talento, pues la relación que se logra es mucho más fácil y mucho más efectiva, mucho más abierta, mucho más directa y evidentemente mucho más productiva. Entonces yo no tengo, la verdad, gracias a Dios, no tengo ese tipo de cosas con ellos. Y siendo tan importantes los deportes para Caracol y entendiendo que RCN sigue manteniendo su cadena Antena 2, ¿se ha preguntado, John, o ha propuesto en algún momento el revivir a Radio Deportes? Yo siento que sí,
Yo siento que sí. Hace unos años estaba pensando en ese proyecto. Lo que pasa es que, como le decía antes, Tito, no bajo la concepción tradicional o convencional de lo que son los programas o una emisora de radio, por así decirlo. Bajo esa óptica no es viable. Pero en el siglo, hoy actualmente, sí creo que uno puede tener una red de contenidos o de canales de distribución basadas en contenidos deportivos. Sí creo que lo Es podemos que el tener. mercado es muy grande, ¿no? Más todo este tema de las apuestas y demás, es que cada día toma más importancia. Claro, bueno, digamos, las apuestas aquí en Colombia acaba de salir una resolución que va un poco a ponerle ciertas límites al tema de las casas de apuestas, pero es que, vuelvo y digo, Tito, cuando usted se para, mejor dicho, es que haga de cuenta que usted pares en un punto de cualquier punto, entonces usted solo mira hacia un lado, haga de cuenta que usted se parara en una montañita y usted mirara hacia un lado, usted solo ve una parte del paisaje, pero si usted de pronto se voltea, pues va a ver la otra mitad del paisaje. Para mí esos deportes, yo creo que durante hasta el siglo pasado y buena parte de este, solo hemos visto una parte del paisaje y como le digo, es esa parte como reactiva, esa parte que registra información, narrativa, nada más, ¿cierto? Pero si yo me volteo, veo la otra parte y es el cómo usted, un ser humano cualquiera, se relaciona con el deporte y los contenidos deportivos. Y para eso no necesariamente usted tiene que ser una persona que haga deporte, por ejemplo, sino que es que por algún lado el deporte a usted lo impacta. Y entonces ahí es donde se abre una serie de opciones y de oportunidades de generar contenidos supremamente interesantes que le ayudan. Es que usted a través de deporte puede hasta hablar de tema de gestión empresarial, hermano, de marketing, usted puede hablar de buenas prácticas, de alimentación, de salud, de estabilidad emocional, por supuesto de bienestar físico, usted puede hablar de responsabilidad social, de sostenibilidad, eh, de gestión de los gobiernos locales. O sea, es inagotable la posibilidad de trabajar el deporte. Que es diferente a tener a unos narradores y comentaristas que habitualmente no están ocupados en el transcurso de la semana, salvo que haya fútbol, no sé, el miércoles y el domingo o el fin de semana, y entonces los ponían, me acuerdo, a hacer sus programas ahí a ver como qué salía, ¿no? Como para tenerlos ocupados haciendo radio, que en eso terminó siendo radiodeportes, y me imagino que por eso también fue el final. Pero mire que Tito, que eso que usted dice es que de eso se trata. Digamos que usted cuando dice lo de radio deporte, digamos que esa es la parte como negativa del cuento. Pero si usted la mira por otro lado, es que de ahí se deriva cosas tan importantes como la luciérnaga, porque eso lo maneja un señor que hacía deportes. ¿Y Ujú. por qué? Porque era un comentarista que manejaba transmisiones y estaba acostumbrado a manejar talentos disímiles en muchas cosas. ¿Qué hizo ese señor? Pues dentro de todo su talento y capacidad, porque Hernán es un monstruo, pero simplemente puso toda esa expertise deportiva al servicio de un programa que hoy sigue siendo lo que sigue siendo. César Augusto, por ejemplo, que es un hombre que tiene una carrera muy, muy prolífica, pero César, a partir de toda esa proximidad con el deporte y también su manera de ser, la que tiene César, él ha venido incursionando en otra, sobre todo cuando hizo televisión, en otros contenidos mucho más humanos que también le funcionaron. Entonces, es esa cosa, es como, ahí sí como dirían, es cuando un director técnico sabe que los jugadores, para qué le sirve un jugador y para qué no. Y yo creo que el deporte tiene esa ventaja, hermano. Mire, yo le digo, nosotros tenemos programas deportivos en los que podemos hacer, y de hecho lo hacemos, temas asociados a temas de gobierno, por ejemplo, y usted lo oye y está dentro del marco de deporte, luego pues no pasa nada. Pero, Claro. y es deporte aplicado a eso. Nosotros hicimos, por ejemplo, una vez, es unas cosas muy, muy interesantes, no me acuerdo, era una entidad que se llamaba, antes de la ARN, una entidad que tiene que ver con todo el tema de reincorporación. Les hicimos una campaña a través del deporte para tratar de enviarles mensajes a las personas que estaban al margen de la ley y que podían ser susceptibles de desmovilizarse. Y lo que hicimos fue generarle unos contenidos basados en el lenguaje del fútbol. Y tuvo
un eco, o sea, funcionó. Ujú. Y Qué bueno. simplemente era a partir del deporte y del fútbol, que vuelvo y le digo, es un lugar muy común para todo el mundo, era establecer un vínculo emocional para que una persona viera cosas. Y eso lo tiene el deporte. Credibilidad, redes sociales, fake news, todos esos temas que se manejan hoy, no solo en los temas de noticias e información, sino también en los mismos deportes. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo lo maneja usted? Mire, Tito, nosotros estamos justamente en algo que lo mencionaba ahora, y es que, a ver, si usted lo mira de otra manera, yo creo que muchos de nosotros todavía estamos trabajando con una definición de producto del siglo pasado. Y lo que, desde mi punto de vista, lo que en muchos casos hemos hecho es como crear unos Frankensteins, ¿cierto? O sea, tenemos, digamos, yo creo que para el siglo pasado la definición de producto o de emisora, con lo que usted quiera llamar, estaba como muy claro, ¿no? Usted tiene una emisora y entonces tiene unos turnos y hace estos programas o este contenido musical y entonces a esto le hace un trabajo de campo y, pues, y eso estaba muy claritico, muy claritico. Y como con todas estas nuevas tecnologías y nuevas herramientas, yo creo que usted se ha dado cuenta que una de las características que ha permitido que la radio funcione como medio de comunicación a lo largo de los años es que la radio lo que ha hecho es incorporar las cosas, no las ha combatido, sino las ha sumado. ¿Cierto? La televisión, los periódicos, o sea, uno va sumando cosas. Pero creo que en este momento estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias son tan potentes, son tan abrumadoras que posiblemente no nos ha dado todavía no hemos tenido todavía el tiempo de sentarnos a ver realmente cómo las sumamos de manera asertiva para lograr un único producto. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que necesitamos entender muy bien dónde debemos sumar, cómo debemos sumar los contenidos. Nosotros hemos tratado de hacer unos proyectos de algo que yo llamo la huella digital, y es que cuando desarrollamos un producto, venga, cómo debe vivir esto en el mundo digital, y tratamos de entender cuál puede ser la red adecuada, qué contenido debe viajar, y es un aprendizaje que yo creo que todavía está en una fase inicial, se lo tengo que decir, Tito. Yo creo que hay un tema que juega en contra y es que es inevitable, y es la posibilidad de que a través de todas estas herramientas nuestros talentos se vuelvan autogestores y se vuelvan ellos solos, digamos, solos un contenido en sí. Y eso, pues evidentemente es una nueva elemento, yo no diría que en contra, pero un elemento que uno tiene que entender en un medio de comunicación, en una empresa de comunicación como la nuestra, para ver cómo juega eso y cómo suma asertivamente. Porque pues evidentemente usted lo sabe, ya lo que llaman ¿cómo es que se llama? Un influenciador hoy, pues puede monetizar mucho más de lo que una empresa le puede pagar. Claro. Entonces todo eso queda entenderlo. Luego también le digo, a mí me parece que condenar eso, pues no, me parece que hay que sentarse a entenderlo y saber cómo lo suma uno asertivamente como en una nueva cadena de valor de lo que es el producto que debemos tener nosotros en este momento. Y hablando de esas nuevas tecnologías precisamente, ¿qué opina de la inteligencia artificial? Pues Tito, hay como dos cosas. Lo primero es que yo creo que, a ver, primero que todo es una nueva tecnología, evidentemente, y como nueva tecnología está pensada para facilitar las cosas, y yo creo que uno tiene que entender eso de base cero. Lo que a veces me preocupa es que muchas veces nosotros no estamos preparados para entender cómo viene esa nueva tecnología. Posiblemente lo que voy a decir no es para nada popular, pero en países como el nuestro pasa algo, y es que hoy sale una nueva tecnología y mañana hay 60.000 expertos en este país de eso. Y eso nos mata, porque no nos tomamos el tiempo como de sentarnos a entender muy bien qué podemos y cómo podemos sumar y qué nos va a sumar esa tecnología a nosotros. Yo creo que es una herramienta que en las manos adecuadas necesariamente tiene que sumar a cualquier tipo de operación y por supuesto a los contenidos, a la generación de contenidos. Pero me preocupa que esa misma herramienta en unas manos sin, ¿cómo decirlo, Tito? No decir sin criterio, sino con otras prioridades,
puede ser una herramienta que pueda generar efectos negativos por lo menos en un país como el nuestro. Y eso tiene que ver mucho con el reemplazar personas, ese tipo de cosas, que necesariamente la inteligencia humana no reemplaza personas, reemplaza funciones. Y ahí es donde a veces en un país como el nuestro cometemos esos errores y pensamos que con eso ya nos vamos a generar una mejora en el EBITDA de un punto porque vamos a reducir los costos de personal en no sé cuánta plata. Eso es lo que me preocupa hoy aquí, pero el resto me parece que es una herramienta que tiene que sumarnos a nosotros para generar nuevos contenidos complementarios o posiblemente protagonistas, pero adecuadamente curados y ubicados en una cadena de valor de un producto. ¿Para dónde va la radio? Ya como acercándonos al final, John. ¿Hay futuro en la radio? ¿Va a continuar o se está muriendo y ya se acabó, como dicen los apocalípticos? ¿O hay un término medio? ¿Qué va a pasar con la radio? Hermano, para mí la radio sigue. ¿Cuál es el problema, Tito? Es que en la mayoría de las conversaciones que yo oigo sobre estos temas, cuando hablan de la radio y su posible crisis o su, digamos, colapso, es que nosotros seguimos pensando que la radio, nosotros seguimos viendo la radio con esa mirada del siglo pasado. En el siglo pasado la radio, desde mi punto de vista, era una sola entre el canal de distribución y el medio de comunicación, ¿cierto? Entonces, para nosotros, cuando se habla de radio, obviamente el nombre muchas veces lo limita a uno, pensamos siempre que es un aparatico, que está en un carro o está encima de una mesa, que hay que ponerle pilas y que depende de unas frecuencias que están reguladas por el gobierno y entonces desde esa óptica pues evidentemente es una tecnología que puede ir llegando no a tener a colapsar, pero pues que sí empieza a tener unos cambios y puede que no sea la mejor, ¿cierto? Pero lo que a veces me parece que es, por decía, he mencionado varias veces aquí lo de entender nuevamente la noción de producto del siglo XXI, es porque lo que nosotros no hemos entendido es que desde hace muchísimos años la radio se separó del aparatico. Y la radio hoy es un medio de comunicación, es un contenido per se que viaja por cualquier cantidad de canales de distribución, Tito. Es que usted hoy, por ejemplo, una marca como Caracol Radio, usted la puede oír en un radio común y corriente, ¿correcto? La puede oír a través de los códex de los principales prestadores de servicio de cable que hay en Colombia. La puede oír por una app, por un integrador, por una app propia. La puede ir on demanda, ya entrando a nuestra página o entrando, si se quiere, a plataformas de podcast. Y nosotros en la industria nos seguimos aferrando a esa definición del siglo pasado de que la radio es un aparatico. Mientras nosotros no entendamos eso, pues muy posiblemente esto se acaba. Pero la confianza que yo tengo es que entendamos que es que la radio una vez más sobrevivió a un embate tecnológico y lo único que ha hecho es mutar a convertirse en un medio de comunicación que tiene por excelencia el audio, o sea, que está basado en lo que el audio pueda generar en usted. Desde esa óptica me parece que la de radio tiene vida por una simple razón, porque los seres humanos, uno de los 5 sentidos que tenemos es el oído. Mientras usted oiga, la radio tiene que seguir teniendo vida. Y perdón la expresión porque sé que usted está grabando eso, pero no es un pajazo mental que yo me estoy haciendo, Tito. Pero es que a mí me da mucha risa porque es que no, yo no oigo radio. Ah, no, bueno, entonces usted, no, yo lo que pasa es que hago Spotify, yo oigo de no sé dónde, pero finalmente usted está oyendo música, sonidos, audios, podcast, sí, pues eso es radio. O sea, si yo me fuera, alguna vez hice una charla hace poquito en un lugar, una universidad, y me puse a investigar etimológicamente de dónde viene radio. Y a la larga finalmente es mandar una cosa de un lado para otro, Tito. Ahora, que el nombre como tal puede que lo sesgue a usted, pues sí, pues la televisión pasó a ser video, pues, o plataforma de video. Posiblemente lo que deberíamos pensar más bien es decir que ya no hay radio, sino plataformas de audio. Pero para mí la radio sigue. Y en Colombia
A ver, Colombia sigue siendo un país del tercer mundo. Colombia sigue un país siendo muy complicado en términos de conectividad. La escala social de Colombia está dominada por clase media hacia abajo y la cosa empeorando, pues, por circunstancias que no vienen al momento, pues, a hablar. Luego, en Colombia la radio sigue siendo un medio supremamente relevante que usted sabe es atípico en el mundo porque es un medio que en una participación de una torta publicitaria tiene 2 dígitos por encima del 20, eso es una locura en cualquier lugar del mundo donde la media son el 7 u 8%. Luego, uno aquí con un 24% de participación en la torta publicitaria, un medio como la radio, pues dígame si no va a tener vida. Lo que tenemos es un bidonón, el berraco, y nos toca es eso, trabajar, generar contenidos, generar mejores experiencias, tratar de desarrollar retos, retar a entre nosotros como competidores, pero también retar a la industria y trabajar ese concepto de convergencia basada desde mi punto de vista, como base, tomando como base el audio. Yo creo que sigue. Llegando al final de esta conversación que ha estado muy entretenida y muy enriquecedora, John, ¿puedo saber cuáles son sus planes para el año entrante? Estamos ya en cierres, ¿cierto? Ese presupuestos, todo ese rollo. Ya debe tener más o menos claro o muy claro el panorama para el año entrante, sin necesidad de entrar pues en cosas confidenciales ni secretos, pero un poco hacia dónde va el trabajo específicamente de John Camacho en la dirección de la cadena básica de Caracol. ¿Para dónde va? Yo quisiera seguir trabajando en un tema que le propuse a mis jefes el año pasado y es que yo quisiera trabajar en lograr generar un cambio de mentalidad en la compañía y es tener la conciencia de que Caracol Radio no es ya un sistema de emisoras de radio, sino que Caracol Radio es una marca de información. Ese salto es un reto brutal, brutal, porque nos implica cambiar demasiadas cosas que tenemos metidas en nuestro ADN. Pero digamos que eso es lo que de aquí hasta el último día me gustaría y es entender eso, que este mundo ya no está marcado por un aparatico ni una frecuencia portadora, sino que se volvió ya, y que creo que es lo que manda ahora, una lucha, por así decirlo, de marcas que generan contenidos que pelean todos los días por captar la atención de las personas. Eso es en lo que sigo trabajando todos los días y para lo cual me levanto. Pues evidentemente no lo he logrado, pero pues esa es la ventaja, ¿no? Que como uno no lo logra, pues le toca levantarse todos los días a seguir intentándolo. Y ya ha pensado en su futuro porque John Camacho no es precisamente un muchacho de 25 años. Suena como de 30, digamos, o de 31, pero sé que, es que 34, 35 años en Caracol implican que ya tiene un largo recorrido y ya debe estar pensando, bueno, o le gustaría quedarse trabajando en radio para el resto de la vida, que es una pasión que tenemos los que hacemos radio. Yo estoy pensionado hace ya varios años, pero es que esto no me lo puedo sacar del cuerpo. ¿Qué va a pasar con John Camacho si algún día llega a retirarse? Pues hermano, no, primero sí aspiro a retirarme. Lo que yo hago, Tito, que pues no tiene que ver con la generación, digamos, directa de contenido, ni de ser talento, ni de tipo de cosas. Ese trabajo que yo hago, de todos modos, tiene un desgaste, una carga emocional, y si se quiere, física muy fuerte. O sea, lo que yo hago desgasta mucho porque pues finalmente cuando uno lo que tiene que tratar es de que las cosas pasen, pues eso genera otro tipo de desgastos. Entonces sí, yo creo que es importante retirarse. Que creo que va a ser de mí, no sé si me he estado preguntando, yo creo que algo que todo el mundo sueña, creo que usted en algo ya lo puedo contar, es poder tratar de hacer algo de asesoría. Lo que pasa es que pues, son oportunidades que aparecen o no aparecen. Pero lo que sí posiblemente quisiera hacer es, ¿cómo es la vida? Tratar de seguir, de seguir estudiando, de por lo menos ya ahora poder tener la posibilidad de ver para dónde va esto de una manera un poquito mucho más tranquila, investigando más, casi que simplemente
como usted bien dice, por el único deseo de seguir alimentando pues la pasión que le da a uno esto. Entonces es como seguir manteniéndose vigente, así sea como para conversar uno con uno mismo, pero seguramente eso, sí seguiré siendo activo más desde estudiar y de mirar cosas, pero no creo que vinculado laboral o profesionalmente, porque yo sí creo que también, pues ya también ha sido bastante de este man que a veces es un poquito complicado. Un consejo que le deje a alguien que hoy en día esté diciendo, ¿será que me meto en la radio? ¿O será que sigo haciendo radio? ¿Será que sí puedo desarrollar una carrera? ¿Será que los sueldos hoy en día me dan para vivir de esto? ¿O qué otras opciones puedo tener? Uy, hermano, a mí sí me la tira muy duro porque esto ha sido mi vida, es mi vida, esto es mi vida, o sea, a ver, Tito, la casa donde yo estoy, desde la cual estoy hablando, la tengo gracias a la radio, la ropa que tengo puesta la debo, mis hijos, mi esposa, todo lo he conocido y lo he vivido a través de la radio, entonces para mí, pues puta, como que dar un consejo es como complicado porque yo, las personas que quieren estar acá, lo único que les digo es que sin duda se atrevan a vivir esta emocionante aventura. Y si me tuviera que darles recomendaciones, lo primero es que entiendan que uno, digamos, que las cosas se logran trabajando todos los días, pero tratando de ser singular. Yo creo que lo que realmente le ayuda a uno a avanzar, a progresar, es buscar siempre la singularidad en lo que uno hace, distinguirse de. Y eso solo se puede lograr trabajándole, metiéndole pasión, investigando, intentando, fallando, volviendo a intentar y siempre, siempre trabajando hasta el último día. El último día puede ser ahorita o puede ser en 35 años como me está pasando a mí. Eso es, yo, de resto, hermano, no más, metiéndole a esto. Y así llegamos al final de esta charla con John Camacho, el director de Caracol Radio, a quien le agradezco que me haya regalado este rato, un día festivo por la mañana, alejándolo de su familia, que yo sé que es muy importante para usted, John. Próximamente voy a traer más invitados de la radio colombiana y, por qué no, del extranjero, para conocerlos más de cerca, para compartir buenas anécdotas, pero sobre todo para aprender de sus logros, de lo que han hecho. Recuerda que usted me puede seguir en Facebook, en X o en Twitter, en Instagram, también en LinkedIn o en LinkedIn. Me puede buscar como Oscar Tito López, así figuro en esas 4 redes sociales. Allí comparto además los artículos que publico 2 veces cada semana en el portal Radio Nota. Así que lo espero muy pronto.